Listo. Listo. Ah, bueno, hágale pues. Ay, Dios mío. Hola, ¿qué más pues? Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a un nuevo Facebook Live del Instituto Eleusis, donde bueno, ya digamos entre comillas, por fin terminamos de reflexionar ya este texto de Jane Hillman, Reimaginar la psicología, en inglés Revisionar la psicología, escrito en el año 1975, donde, bueno, de manera muy ardua estuvimos reflexionando este texto durante casi 29 secciones seguidas. Y bueno, la intención era pues como dar a conocer desde otro lugar la obra de Jane Hillman, es decir, que no solamente la psicología junguiana gira en torno a Jung y al resto de sus discípulos, como María Luisa Bonfran, Erin Neumann, Clarissa Pinkola, Yolande Jacobi, o sea, que realmente el campo de la psicología junguiana dio un salto hacia lo arquetipal, hacia la imagen, hacia el alma como una forma de ver a través de la cual vemos, no dejarla por allá en el sustancialismo, por allá en esa connotación metafísica trascendente en la cual la tenía Jung, de que nos lleva a un estado desde lo más instintual hasta lo más espiritual, hasta lo más elevado. Y bueno, Hillman entra a romper un poco con algunos conceptos, con algunas ideas de Jung, y lo que hace es que las potencia, las lleva y las eleva a otro nivel, al mismo tiempo que va también superando a Jung en otras ideas porque les da una vuelta, un giro muy interesante, porque mientras que en Jung el arquetipo es una connotación metafísica que une entonces al instinto con la imagen sin dejar aún así el arquetipo de tener esa parte trascendente. En Hillman el arquetipo es una conducta arquetípica a través de la cual vemos que no está por allá en trascendente, sino que está ahí como una connotación fenomenológica a través de la cual el individuo observa. Entonces, siguiendo pues como un poco esta idea, entonces Hillman realmente le da un salto muy importante a la obra de Jung, le da un salto muy importante. Y bueno, durante todos estos meses estuvimos pues dando como unas pequeñas pinceladas al texto, pues por, como dice Alejo, que es uno de los libros que más ha leído. Yo me lo he leído como en 3 veces apenas, y bueno, de los libros que él más ha leído y que sin duda siempre es un libro que es inagotable porque cuando uno lo vuelve a leer siempre va a encontrar nuevas cosas o cuando lo lee ve cosas que no había visto antes. Entonces es muy interesante. Realmente el campo de la psicología arquetipal es muy amplio. Tenemos a Patricia Berry también ahí, también está a Dos Guggenbull Cray. López Pedraza criticaría después a Hillman porque de hecho lo que llevó como a que ellos se dieran un poco al era que López Pedraza no estaba de acuerdo, digamos, a que él denominara a esta segunda ola como psicología arquetipal, porque la idea que tenía López Pedraza era psicología de los arquetipos. Entonces eso llevó pues como a que ellos empezaran a tener un poco ahí de, de, de como de desacuerdos, pero aunque López diga no, él es un arquetipal, porque él se adhiere a la imagen y está en función de los dos, se empena en relación muy, su trabajo muy desde la mitología, muy desde el banco de imágenes griego, entonces él es un arquetipal. Y bueno, ahí tenemos pues como a estos principales representantes también, y bueno, de todas maneras la idea era pues como irlos reflexionando en la medida pues que se pueda. Pero ¿por qué Jane Hillman? Porque realmente Jane Hillman fue quien hizo ese trabajo de poder criticar algunas posturas del junguianismo, no tanto de Jung, sino de los mismos junguianos que tenían una teoría que era repetitiva, donde iban siempre a lo mismo, decían siempre lo mismo, operaban en función de lo mismo, y lo que hace Hillman y la escuela arquetipal es que le da un vuelco, un giro muy interesante a la psicología junguiana. No la niega, sino que la lleva a otro nivel también, o sea, la niega en tanto que le reafirma, perdón, en otro nivel. Entonces, eso es como muy importante en ese aspecto. Bueno, ahora sí, no me extiendo más. Ale, buenas noches, ¿cómo estás? Ah, pero antes los avisos parroquiales, perdón, antes de que... Bueno, preséntate y después seguida los damos. Ok, Iván. Pues, ¿qué tal, cómo están todos? Sí, como bien dice John, llevamos 29 sesiones y una de presentación hablando acerca de este libro, Reimaginar la psicología. Yo recuerdo, ¿no?, que por ahí había comentarios de ciertas personas que decían,
¿por qué tardan tanto, no? ¿Por qué todavía veintitantas sesiones y no terminan este análisis del libro? Eh, yo personalmente le comentaba a John, a mí me parece totalmente insustancial y irrespetuoso para una obra tratarla lo más rápido posible y resumirla. Es decir, resumirla como intentar contraer un pensamiento completo, contraer un pensamiento completo en sus puntos mínimos para decir que eso es lo que el autor está pensando. A mí me parece una total falta de respeto para la obra en específico que nos toca analizar, sea cual sea, sea una obra literaria, sea una obra filosófica, sea una obra psicológica como la que estamos aquí revisando. Y sobre todo porque como bien decía, como recordaba John, yo le había comentado a él que es uno de los libros que yo más estimo, es uno de los libros más queridos para mí, porque precisamente cuando lo encontré yo estaba en un momento en donde muchos de los conceptos junguianos a mí me parecían cuestionables, me parecía que no se sostenían en su propia forma teórica, y cuando encuentro a Hillman encuentro a alguien hablando precisamente de esas contradicciones que yo había visto, y entonces me da pie para pensar mejor eso. Lo que hace Hillman es precisamente eh, presentarnos una forma nueva de asumir los conceptos junguianos que ya teníamos nosotros por sabido, arquetipos complejos, el sí mismo, ánima, ánimos, todo eso nosotros ya lo teníamos fijado en algún momento, sabíamos qué era cada una de las situaciones. Todavía hoy yo veo a muchos junguianos analizando todo bajo los conceptos, bajo estos conceptos y por ejemplo utilizando las tipologías psicológicas de Jung como si fueran moldes a través de los cuales podemos entender el mundo como tal. Y precisamente Hillman rompe con esta situación. Es decir, esta lógica del dualismo, ¿sí? Esta situación de la causalidad, la necesidad de la individuación, todo esto, el crecimiento psicológico, Hillman nos va mostrando cómo estos no son otra cosa más que ideas e imágenes ahí en el proceso de la psicología, de la psique, del alma haciéndose a sí misma, en este proceso en donde el alma se hace a través en el Valle del Mundo, que es el lugar en donde estamos, la vida, nuestra existencia. Todos esos son ideas y son imágenes importantes para el alma en un momento preciso, pero dejan de ser solamente ideas y se convierten en literalizaciones, ¿sí? Se convierten en cosas fijas, se convierten en ídolos una vez que nosotros olvidamos que son ideas, una vez que olvidamos que son cosas que se piensan a sí mismas, ¿sí? Es decir, que son nociones que se van desplegando en una dinámica particular. Una vez que olvidamos eso, entonces creemos que son cosas reales. Es decir, cosas como si fueran una silla o como si fueran una mesa o como si fuera la pared que está delante de nosotros. Creemos que eso es real porque está ahí afuera. Pero estas ideas no están afuera. Es decir, no existen como existen nuestro cuerpo, por ejemplo. Existen de una manera completamente distinta. Incluso su existencia es mucho más profunda, porque nuestra vida, la sociedad, la cultura, la civilización, tal como se ha venido construyendo a lo largo de estos milenios, estos millones de años, que son realmente pocos, se ha construido en base a, ese, a la carrera, ¿sí? Al seguimiento de esas imágenes que son el producto de la propia alma haciéndose continuamente. Esos productos son seguidos por nosotros como personas. Sí, las culturas, la caída de las diferentes civilizaciones y culturas, no ha sido otra cosa más que el seguimiento de esas mismas ideas que no están en ningún lado, pero que sin embargo determinan todo lo que somos. Son las determinan como si fueran el verdadero aire
que respiramos, ¿sí? Es decir, en el sentido de yo quiero, ¿sí? Que esas ideas que parece que están allá arriba, que parece que no me tocan, que parece que no son parte de mi propia existencia, realmente son lo que constituyen mi existencia. Sí, por ahí teníamos, hace unos días, no sé si te acuerdas, John, pero había una pequeña discusión ahí en la página de la psicología como disciplina de la De la interioridad. interioridad. Ujú. Yo había puesto una pequeña frase de Giegerich en donde él decía que no vivimos en el mundo ni en el universo, sino en el mundo, sino en las ideas. Y precisamente esa era la situación. Es decir, nosotros no tenemos acceso a otra cosa más que a las imágenes psíquicas según Hillman, ¿sí? O sea, no podemos hacer otra cosa más que ver el mundo a través de imágenes. La construcción de nuestra propia realidad es una construcción en base a imágenes. ¿Qué hay detrás de las imágenes? ¿Qué cosa puede haber constituyente de estas mismas? No lo sabemos ni lo podemos saber. Es decir, el mundo está allá afuera, el mundo existe. ¿Cómo es? ¿Quién sabe? Y eso, o sea, me acuerdo que alguien decía trascendentalismo kantiano, ¿no? Sí, Dices, sí, 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 que habla de trascendentalismo kantiano. pues, pues sí, o O sea, esencialismo también. hasta cierto punto, híjoles, esta misma idea de Kant mm, sería interesante que la pudiéramos haber refutado, es decir, la disparidad entre idealismo y entre materialismo, que lo podemos remontar a las ideas de Platón y a las ideas de Aristóteles, pues fíjate que muchos creen que ya las resolvieron, ¿no? Y todavía estamos en esa batalla argumental que ha durado más de 2000 años, John. Entonces, pues es una carrera teórica en la que seguimos nosotros. Fíjate que un autor interesante, de hecho acaba de salir un libro, John, que yo quiero comprar, pero no ha salido en México, se llama Proceso y Realidad de Alfred North Whitehead. Y Alfred North Whitehead tenía una frase interesante, él decía, no somos la teoría, sí, perdón, la filosofía, el pensamiento en Occidente no son otra cosa, sino más que notas al pie de la obra de Platón. Imagínate, ¿no? Es decir, quiere decir que desde los griegos, ¿sí? Seguimos pensando en los mismos procesos, seguimos pensando en los mismos elementos, obviamente con contextos completamente distintos, pero todavía no resolvemos. O sea, esto no es como llegar de verdad a la verdad de la verdad, ¿sí? Es decir, al último punto de un viaje. O sea, el que yo, como el que Schopenhauer, por ejemplo, no quisiera a Hegel, ¿sí? Pues habla más bien de una versión de Schopenhauer, no de que realmente un autor pueda refutar completamente a otro, ¿sí? Es decir, históricamente las ideas o los pensadores no se van determinando. Platón sigue siendo tan vigente hoy, ¿sí? Como lo era hace 2000 y tantos años. Ajá. Y habría que pensar en esa situación. ¿Qué pasa, ¿no? ¿Qué es para nosotros en ese sentido el pensamiento? ¿Qué es para nosotros la teoría? Y cómo, por ejemplo, al revisar a James Hillman, John, nos damos cuenta de la importancia que es tener un pensamiento abierto ante estas ideas que se nos presentan, pero también tener la convicción o tener la fe psicológica de que esas propias ideas son una personificación en sí misma, que se van moviendo, que se van construyendo, que nos van dando un contexto particular a través del cual nosotros retomamos y construimos nuestra propia realidad, ¿sí? La construimos obviamente no de forma siempre consciente, ¿sí? Es decir, no somos, lo inconsciente no es un plano, lo inconsciente no es un mundo, lo inconsciente no es un continente en donde existan las imágenes. Lo inconsciente simplemente es la cualidad de nuestra propia conciencia de no ser consciente, ¿sí? Es decir, es la falta de conciencia de ciertas situaciones en la combinación dialéctica, ¿sí? En el camino dialéctico por ir
siempre, ¿sí? Haciendo consciente algunas cosas. Entonces, consciente, inconsciente, a veces algo se eleva al margen de lo consciente y otra cosa se sumerge. Sí, en eso que vos estás diciendo me llama mucho la atención es por el mismo hecho de que no, de que en realidad nosotros no podemos captar el entorno de manera total, sino de manera parcial. Entonces, en tanto somos conscientes de algo, somos inconscientes de otra cosa. Es decir, la conciencia y la inconsciencia van junticos, no van separados. O sea, nosotros no podemos tener, como estamos diciendo, un conocimiento total de lo que es la realidad o que es la vida, no. Siempre lo vamos a tener a través de de las ideas a través de cuáles vemos. Desde ahí, pero al mismo tiempo que vemos a través de esas ideas, también hay algo que no captamos, es decir, hay algo de inconsciencia ahí que no podemos saber, que no podemos captar o que aún no logramos resolver. Y ese realmente es ahí donde se vuelve un poco más como interesante este trabajo, pero que no están separados, están unidos, pero están diferentes también. Y eso me da como un poco pie a eso que vos estás diciendo de la vigencia que tenía Platón, porque eso también lo decía Enrique Eskenazi. Enrique Eskenazi planteaba un poco de que por más que Occidente quiera separarse de Platón, o lo que decir, es imposible. Nietzsche intentó también, claro, separarse de Platón, pero es imposible porque aún así el pensamiento platónico aún sigue rigiendo parte del entendimiento y de la filosofía de que nos ha regido por más de 2500 años y que es más actual que nunca también. Ahora bien, y aún así, a pesar de los avances que ha tenido el pensamiento científico, el desarrollo, aún así, esas ideas siguen siendo tan vigentes como lo fue hace más de 2500 años. Es tanto así el pensamiento que el pensamiento filosófico griego no se ha podido superar. O sea, no se ha superado todavía. De hecho, si vos te das cuenta de eso, los filósofos y todos siempre intentan ir a los primeros, siempre van a ellos para intentar reflexionar, para intentar pensar o para otras volver adelante. Entonces, eso es un movimiento que es de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante. Entonces, esa particularidad, cierto, que le aporta también como cierto dinamismo también a las imágenes. La, la psicología. Pensé que se había ido, pensé que se había ido. Cuando intentan entonces reducir, por ejemplo, que pensar que la idea de arquetipo no es sublable, no sé, sino que se transforma, pero uno dice, ¿en qué? ¿En qué se transforma? Hacia que dio trascendencia el propio arquetipo, pero que no tienen forma u otra de decir realmente si se dio una trascendencia en el arquetipo y de transformarse y de no mostrar un proceso de sublación o de superación de esa misma idea que en tanto fue operativa en un tiempo, ya en el tiempo, en el tiempo presente, ya no es operativa porque son otras ideas muy diferentes a través de las cuales vemos. Y eso es muy difícil que lo reconozcan y esa aproximación en realidad que siempre va a tener uno con la vida o con la realidad siempre es de manera parcial, siempre es aproximativa, pero que en realidad uno no sabe qué es. Sí, sí, exacto. Y fíjate que esta misma dinámica que tú esbozas al final es algo que nos enseña James Hillman con su texto. O sea, las ideas de Jung no son ideas donde tengamos nosotros que quedarnos para poder atenderlas como si fueran un dogma, como si fueran letra muerta, como si fueran escrituras a las cuales nosotros no tenemos que tomar como sagradas y no podemos Hmm. pensarlas, no podemos refutarlas, no podemos buscar alguna contradicción dentro de las mismas. Esto es imposible en ningún pensamiento, ¿no? Todo pensamiento y todo pensador tiene ideas, ¿sí? Dentro de su propia obra que van refutando su propia obra. Fíjate, hay en el cuento de Borges, Tlon Upar Orbis Tertis, no sé si lo hayas leído. Uy, no, Es hermano, con un, ese nombre me dejó enredado también. es un libro, no, es un cuento genial. No, no recuerdo en cuál libro viene, si en ficciones o en o en
el Aleph, no recuerdo en cuál de los dos viene, pero bueno, el punto es este, o sea, Borges eh, eh, inventa, ¿sí? Imagina un planeta, un país específico, que es este Tlón, y en donde hay una flora diferente, hay una fauna diferente, y además los pensadores son pensadores más idealistas en este sentido. Sí, es decir, es como si el materialismo no se hubiera impuesto y de verdad el idealismo, las ideas gnósticas, las ideas neoplatónicas y todo eso, que hay que tener cuidado con esa situación porque también por ahí teníamos un comentario, yo recuerdo, donde hablaban de idealismo y ponían a Platón, a los neoplatónicos y a Hegel en la Sí, misma bandeja, ¿no? Y sí, son idealismos completamente, son idealismos distintos, ¿sí? Es decir, tienen ciertas, o sea, el centramiento dentro de las ideas es muy parecido, pero pero diferente. su concepción de las Su ideas concepción de... de la dinámica de la noción es totalmente distinto. Hay que tener cuidado Sí, con eso porque de repente, cuando queremos meter, yo no sé, yo conozco algunas personas, John, que de repente cuando quieren hablar de una cosa, de una idea en particular, de un argumento, meten un montón de autores, ¿no? Como si todos esos autores sostuvieran el argumento. O sea, yo creo que sí, sí, mientras más autores alguien cita o alguien mete dentro de un texto, eh, es de alguna manera una confesión de la debilidad del mismo. Ujú. sí, sí, a mí me llama mucho la atención eso que vos estás diciendo porque, por ejemplo, cuando me dicen es que la concepción de alma es un concepto metafísico y a lo que yo en su momento le dije, yo, pero ¿en qué? ¿En quién? Porque la concepción de alma en Hillman es una cosa, en Jung es una cosa, en Gigerich es otra cosa y en estos dos últimos no tienen una connotación, es totalmente. Entonces, es también como que en una medida u otra, si yo me voy a traer la concepción de alma, que es metafísica acá, y la voy a meter en cada uno de los autores, estoy perdiendo el horizonte de vista. Lo que ese autor específicamente se refiere a alma, o cómo se apoyan en ese concepto para desarrollar un entendimiento, una idea en relación a eso, porque es que si la dinámica, por ejemplo, de alma en Jung es metafísica trascendente, en Gilman es totalmente una connotación perspectiva pictórica a través de la cual vemos, una connotación estética. Y si la llevamos a Gigerich, son cosas totalmente diferentes, pero que en cada uno no, o sea, en cada uno son totalmente diferentes, la utilizan de forma diferente para pensar diferente, para apoyarse ahí y dar reflexiones diferentes, pero que en el uno sea metafísica, en los demás esa concepción no es metafísica. Sí, claro, sí, Es lo, sí, es como decir que el idealismo, por ejemplo, en Hegel, cuando no habla entonces que la conciencia se piensa a sí misma y está a un nivel más elevado, ni siquiera la está llevando en una connotación metafísica, sino que es, en ese proceso se está dando cuenta ah, que la conciencia dentro de sí misma, hay un proceso autónomo que es independiente al humano, pero que en tanto ese proceso se da a través del humano. Eso es una cosa que es totalmente a lo que planteaba Platón, que entonces por allá del idealismo, que el mundo está entonces, el mundo de las ideas, de lo bueno, lo perfecto, lo yo, que es por allá trascendente, que es algo metafísico. así es. Son temas pesados y son temas de verdad Sí, sí, sí. complejos que yo la verdad tampoco quisiera meterme demasiado porque Ah, perdón, primero, perdón, es que te estaba siguiendo, te estaba no, no, siguiendo. no, 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 está muy bien o sea, nos das un buen esbozo pero más bien yo, o sea, particularmente yo en este sentido, pues yo no me siento un experto en esas áreas, es decir, no soy filósofo, soy psicólogo, entonces si bien tengo ahí un ánimo filosófico y tengo algunos conocimientos en filosofía, no es mi área de especialización, ¿sí? Si mi área de No te especialización preocupes. es la psicología, y hay que tener cuidado con esa situación porque yo creo yo que el retomar la filosofía, ¿sí?
Es decir, el tener una base filosófica sobre la cual pensar es básico para el psicólogo, ¿sí? Todos los psicólogos tendríamos que desarrollar ese hábito en particular. Pero sí tenemos que tener en cuenta que la psicología no es filosofía, ¿sí? Es decir, la filosofía regularmente, digamos, busca una estructura de pensamiento, busca bases fijas para poder pensar la realidad y el mundo. Incluso con Hegel, por ejemplo, con Hegel terminan los grandes sistemas filosóficos, pero hay todavía una herencia de intentar encontrar un sistema en particular para poder entender el mundo y las ideas, las teorías y toda esa situación. En la psicología ya no, en la psicología no se puede hacer eso, en la psicología no puede haber una forma sistemática de poder abordar los fenómenos porque precisamente nosotros ya no estamos ante una situación externa a través de la cual podamos encajar nuestra propia teoría en el fenómeno en particular. Lo que buscamos es tratar de escuchar nosotros cuál es la propia teoría del fenómeno, ¿sí? Es otra vez, yo he escuchado incluso burlas acerca de esa situación porque no se entiende bien, no se ha revisado con atención lo que hemos dicho, por ejemplo, de Hillman. Hillman nos ha brindado grandes pistas para poder entender esta situación. Cuando él nos habla acerca de un conjunto de imágenes autónomas, ¿sí? Es decir, las imágenes, el así que está formada de imágenes autónomas, incluso la propia idea de sí que es una imagen autónoma en particular, lo que nos dice es que estas propias imágenes se van configurando a sí mismas. Ajá, es decir, tienen su propia necesidad en sí, una voluntad particular que muchas veces se contrapone a esa otra voluntad que nosotros sentimos que es la totalidad de la propia psique y que llamamos el ego. ¿Sí? Es decir, el ego, que es este sentimiento de identidad y de relación con la realidad en la que nos encontramos, de repente domina y sobre todo en un nivel histórico determinado que es la modernidad, se ha convertido en el parteaguas y en la figura emergente y dominante del propio psiquismo en el ser humano. Pero es nuevo, o sea, tampoco es algo que haya estado siempre, se ha ido construyendo esa situación. Este nuevo complejo, podríamos decirlo desde Jung, o esta imagen psíquica, ¿sí? Esta forma de poder entender, esta forma en que el alma se entiende a sí misma a través del pensamiento de sí como la negación o como la obliteración de su propia realidad, es propia de la época moderna. Pero como psicólogos, nosotros tenemos que estar abiertos ante la situación de que esta propia imagen es una entre tantas otras imágenes y que existe y que tiene una relación con todas las otras imágenes que van formando el campo psíquico. Es decir, el psiquismo humano, ¿sí? No es la, digamos, construcción de una idea progresiva que nos va haciendo cada vez más nosotros mismos o que nos lleva hacia la salud mental o hacia el crecimiento y toda esa situación. Son un conjunto de ideas, un conjunto de imágenes desperdigadas que van relacionándose unas con otras, que van entrando en contacto, que van refutándose entre ellas, que algunas emergen, otras bajan, ¿sí? Lo que sabíamos en un momento lo dejamos de saber en otro, pero ahora sabemos otra cosa. Nunca progresamos, realmente siempre somos distintos solamente. Ujú. Pero todo eso, ¿sí? Forma parte de lo que somos, ¿sí? Forma parte de quiénes somos nosotros, porque, o sea, no porque sea nosotros, sino porque nosotros formamos parte de eso también. Nosotros, John, también somos una imagen. Y eso es algo importantísimo, eso es algo importantísimo que nos deja Hillman, que nos da Hillman como pista, porque si nosotros somos una imagen, entonces tampoco tenemos primacía sobre las demás imágenes. Necesitamos encontrar una forma de relacionarnos con esos procesos psíquicos, ¿sí? De una manera diferente. Cuando como cultura, John, por ejemplo, desde el pensamiento psicológico, nosotros
Asumimos que nuestro rol como psicólogos o como psicoterapeutas específicamente es curar la patología, ¿sí? Es decir, curar a la persona enferma, brindarle salud al desvalido, ¿sí? Ser, Esto lo una- tom sí, ser dama noble de la caridad, ser denunciante y constantemente homogeneizar los procesos de la psique. Una cosa. esto lo tomamos como una idea determinante y esta idea determinante se convierte en una hegemonía, en un aparato de poder que, del que no nos damos cuenta cuáles son las consecuencias sobre el otro, ¿sí? Y sobre la cultura. Es decir, lo vemos muy loable, lo vemos muy bonito muy justo. Es decir, brindamos salud a los otros, ¿sí? Damos nuestro conocimiento al otro para que el otro crezca y sea mejor Sí, se y crezca, autodesarrolle. se autodesarrolle y crezca su potencial, pero Sí, imágenes como el desarrollo, imágenes como la salud, imágenes como el crecimiento, John, son imágenes, ¿sí? Y sí, tienen que ser respetadas en su propio nivel, pero no tienen que convertirse en literalizaciones, no tienen que convertirse estos em, estas metáforas con las cuales el alma habla de sí misma, si nosotros la convertimos en cosas fijas, ¿sí? Entonces se vuelven literales, se vuelven ídolos. Ajá. sí, Ídolos, por ejemplo, en el sentido en que lo usaba Nietzsche cuando hablaba del crepúsculo de los ídolos, sí, ¿sí? O más concretamente, ídolos como los que alude Owen Barfield en su obra, ¿sí? De ahí retoma James Hillman la palabra ídolos, como estas ideas que se han quedado fijadas y que ya no son pensadas por el sujeto, ya son solamente asumidas como una verdad particular y determinada. Y permite nada más, cierro dale, con dale, dale, dale. esta idea, John. Tranquilo. La idea, o sea, uno de los ídolos más importantes que tenemos en este momento y que a mí me parece que es como ya un pecado cuestionar para algunos, ¿sí? Un pecado eh, en el sentido de que si lo cuestionas, pues, o sea, estás loco o estás o has o tienes un pensamiento retrógrado, ¿no? La ciencia. La ciencia es uno de los grandes ídolos en este momento, ¿sí? Uno de los grandes ídolos que se ha convertido en una idea hegemónica que nos dice que el pensamiento solamente tiene que ser sistematizado de tal manera que tenemos que seguir la metodología científica. El método Sí, sí, científico es lo único que nos da la verdad sobre la realidad de la existencia, ¿sí? Y de la constitución del mundo en el que vivimos. Nada más. y- Pero, pero se nos olvida que también esto es una idea. Perdón, la ciencia, como tú ya habías aludido hace rato y yo lo complemento, John, tiene una larga historia, ¿sí? Que viene construida desde el platonismo, desde el aristotelismo, ¿sí? Y del mismo cristianismo. Si nosotros, y eso es un tema ya más profundo, John, pero si nosotros somos estrictos con las bases teóricas de la propia ciencia, nos damos cuenta que la ciencia no es otra cosa sino cristianismo, ¿sí? Es decir, sí. sino la idea cristiana de la salvación del alma, ¿sí? La salvación del progreso, la verdad a través de Dios, se renueva en la ciencia. Y eso Sí. no lo preguntamos, pero Ah, ya aquí la verdad a asumimos, través de la verificación. así es, pero ya asumimos Como, que no, que todo aquí, nuestro que en la pensamiento, ciencia, en la verdad. así es, Sí, sí, sí. Dale, perdona, dale, dale, dale. y asumimos que tiene que ser así, ¿sí? Si el pensamiento que estamos emitiendo no se empata, por ejemplo en la psicología, con el proceder científico, ¿sí? No tiene una tecnificación, por ejemplo, una construcción técnica como la que un pensamiento científico tiene, entonces es inválido, no se puede pensar en eso. Es, como te digo, un pecado pensar que puede ser así, ¿sí? Y precisamente, Hillman,
Sí, es el primero o uno de los primeros que empieza a hablar acerca de esta situación. La psicología, dice Hillman, y en respuesta a la pregunta que nos está haciendo Sergio, la psicología no es una ciencia, ¿sí? La psicología no puede ser una ciencia. La psicología, tal como la idea Hillman, tal como la propone Hillman, y más tarde tal como la propone Giegerich, no puede constituirse como una ciencia porque precisamente la ciencia es una idea que se ha fijado, una idea sobre la cual no se puede pensar y además una teoría que no piensa sobre sí misma, ¿sí? Es decir, la ciencia piensa sobre el mundo de manera muy eficiente y está muy bien y es importante que se encuentre ahí. Nos brinda una forma diferente de poder observar la realidad del universo y entenderlo de manera mucho más profunda, ¿sí? A través de los medios técnicos. Sin embargo, si la psicología es precisamente el estudio de logos de la psique, entonces esto quiere decir que la psicología es el proceso a través del cual el alma, ¿sí? La psique, la conciencia, vamos a utilizar estos sinónimos así de esa manera, voltea hacia sí misma y estudia sus propios procesos, ¿sí? Pero si la ciencia no puede hacer esto, es decir, la ciencia no puede verse a sí misma, la ciencia no puede estudiarse a sí misma, ¿sí? Estudia científicamente el concepto de ciencia, ¿no? No podemos hacer eso. Lo que la psicología necesita precisamente es un aparato metodológico, ¿sí? Que le permita voltear hacia sí y encontrar dentro de sí misma la teoría que la sustenta. Pero en ese proceso, la teoría se convierte en el proceder metodológico de cada uno de las imágenes, de cada una de las imágenes, de cada una de las ideas, de cada uno de los mitologemas, podríamos decir, de la psicología arquetipal, que van constituyendo el proceso psíquico. ¿Cómo ves, John? Sí, yo te voy a complementar un poco eso y lo que pasa es que como la psicología quiere ser reconocida en el ámbito científico, entonces quiere parecer ciencia, porque si pensáramos la psicología desde adentro y como se ve ahora, la psicología tiene un complejo de inferioridad muy fuerte, porque quiere ser reconocida, quiere ser avalada, se quiere mostrar como una ciencia válida que verifica, que hace, que revela conceptos, ideas que son verificables, aplicables una y otra vez y repetitivas, pero esa es una de las grandes fallas, porque entonces la psicología, al perder su objetivo, que es el logos, el poder saber cuál es el proceso que se está cuáles son las imágenes propias que tiene el alma, se desvió totalmente de su campo de acción y de trabajo. Entonces empezó a meterse en procesos cerebrales, cognitivos, en todo un montón de circunstancias que no son psicológicas. Podemos hablar de ciencias del comportamiento, pero como tal la palabra psicología tiene su campo muy específico, que es el logos del alma, no ni el logos de los neurotransmisores, ni del comportamiento, ni nada, sino que la psicología quiere ser reconocida dentro de un ámbito científico, dentro de un ámbito operativo, aplicable, que soluciona, que mejora, pero está muy lejos de eso, porque yo le comentaba una vez a un amigo, bueno, si supuestamente probaron ciertas técnicas que son verificables y verificables y comprobables que son eficaces dentro de ciertos trastornos, la pregunta aquí es, entonces, si es así, ¿por qué no curan entonces toda la depresión que está sufriendo todo el mundo si ya la lograron verificar y que sí es eficaz? No lo puede, porque las índoles totalmente, del alma son totalmente diferentes. Y me hiciste que mencionaste una vez en una conferencia que diste en relación cuando Augusto Comte mencionaba que la psicología no puede aspirar a ser ciencia, no puede ser científica. ¿Por qué? Porque es muy complicado usted poder dar a ciencia cierta o decir lo que es el alma, o lo que es el logos del alma, o lo que es mirar las mismas dificultades que complete la misma palabra psicología. No puede aspirar.
pero ellos, el psicólogo fuerza, muestra, hace, en las universidades al estudiante lo reducen, ni siquiera tiene que pensar porque ya le dan los test, ya le dan las técnicas, ya le dan todo. Entonces él no sale a pensar, él sale a aplicar. Y por eso a la psicología le hace falta, o sea, hay una deficiencia en el pensamiento crítico y analítico de sus propios presupuestos, de lo que realmente es hacer psicología. La pobreza a nivel del pensamiento crítico analítico es inmensa, es inmensa. Y siguen siendo imágenes que aún así se siguen mostrando como un sujeto de supuesto saber, pero que ya Michel Foucault también iba a denunciar más adelante el psicoanálisis y esto que las psicologías y esto, ciencias humanas son como unas formas para poder someter entonces al individuo y poder quitarle su capacidad de subjetivación. Y de hecho así es, porque cuando hablamos entonces de homogenizar, de tener buena salud mental, de autodesarrollate, conócete a ti mismo, ve, desarrolla, explora todo tu potencial humano, no puedes tener depresión, no puedes tener ansiedad, no puedes pasar nada de ti. Entonces, de cierta forma, las psicoterapias y todas estas estratagemas que utiliza la psicología científica y las psicoterapias son una forma de poder quitarle al sujeto la propia subjetivación que tiene, que supuestamente lo reafirman en ella, pero lo que hacen es despojarlo de ella. Exactamente, John. Y es algo precisamente que pasa. eh, el concepto de la sombra junguiano, por ejemplo, me recuerda eso, ¿sí? Algo que nos indica, una de las tantas situaciones que nos indica, tomándolo así desde el punto de vista de Jung particularmente, es que cada cosa que hacemos tiene una consecuencia de la cual no sabemos, ¿sí? Es decir, todo proyecto que nosotros emprendemos tiene también detrás de sí, ¿sí? Genera muchas veces aquello que lo refuta, aquello que lo cambia, aquello que muestra que lo que se hace tiene siempre dos caras, John. Y la psicología, por ejemplo, se ha erigido como una disciplina eh, en busca de la salud mental de los sujetos y del crecimiento de las personas, ¿sí? Del entendimiento de la mente, pero un entendimiento dirigido hacia el mejoramiento de la propia calidad de vida de las personas, en general, podríamos decir. Pero, como tú bien lo indicas, aludiendo a Foucault, sí, nosotros podríamos también añadir a Byung-Chul Han, por ejemplo, o a Eva Illouz, por ejemplo, o a Eso. Bárbara, Bárbara Heinrich, por ejemplo, también. Se me ocurren otros tantos, ¿no? Christopher Lasch. Hay un montón de autores que están hablando de esta situación y que nos muestran, por ejemplo, cómo el discurso psicológico no es un discurso solamente, eh, eh, no es un discurso inocente, ajá. Es decir, no es un discurso que tenga un fin particular y ya, sino que sirve para muchas cosas. Una de tantas es para sostener una doctrina ideológica, ¿sí? Que permita a ciertos aparatos de poder seguirse continuando. Ujú. Cuando le dices al sujeto que el sujeto tiene que verificarse a sí mismo, tiene que cuidarse a sí mismo, tiene que ser responsable de su propia salud mental, tiene que ser responsable de su desarrollo personal. Todas esas ideas ujú, parecen muy loables, parecen muy bonitas, ¿sí? Parece que van dirigidas hacia el mejoramiento del sujeto y del individuo y a la, ¿qué será? A la construcción de una sociedad basada en la salud mental y en el ámbito de las emociones y todo eso que pasa en esa situación. Pero analizando el discurso, analizando la narrativa que se va construyendo en base a esas premisas, nosotros podemos pensar también que hay, digamos, otras consecuencias que no están dichas en esa situación. Por ejemplo, lo que Byung-Chul Han llama la sociedad de rendimiento, ¿sí? Cuando le dices al sujeto, tú tienes que hacerte cargo de ti mismo, entonces se le da a él una hiperresponsabilidad sobre su propia figura, ¿sí? Y sobre sus elementos psíquicos, cuando muchos de los procesos psíquicos que van determinando a las personas, John, son autónomos, como nos ha mostrado Hillman. Pero cuando nos hacemos responsables de eso, ¿sí? No obtenemos poder realmente, no obtenemos responsabilidad. Lo que obtenemos es una carga mayor
de explotación sobre nosotros mismos. Ya el sujeto no tiene que ir a la fábrica para ser explotado. Ahora el sujeto puede ser explotado en Oh, casa, ¿no? En casa, en sí, el no, ya consultorio me están psicológico. explotando. Pero Me se la imagínate, pasa John, explotado, güey. imagínate, John, esta situación, el consultorio como máquina de explotación, ¿sí? El consultorio como una forma de explotar al sujeto posmoderno. Son cosas que no pensamos, son cosas que están ahí. Y en Facebook, por ejemplo, tú puedes ver la marea de mensajes en donde ámate a ti mismo, cuídate, vela por tu salud Sí, mental. Yo, por sí. ejemplo, trabajo mi trabajo fijo es ser orientador en una escuela de educación media superior, John, y o sea, en todos los niveles se mete de cajón la educación socioemocional, ¿sí? Y a mí me parece espantosa esa situación, porque es una educación socioemocional vista desde una perspectiva completamente sesgada y dirigida hacia estos elementos. Al final, al final el mensaje es muy claro, ¿sí? El sujeto tiene que ser productivo. Ujú. Se tiene que autoexplotar esas formas de autoconocimiento y tanto que pues, son formas de autoexplotación. Me hiciste acordar de algo de uno de los podcasts que publicas. Ah, de hecho, los invito, Ale tiene en Spotify su podcast que se llama El mito de la realidad, cuando decías un poco que el psicólogo participa de la enfermedad que dice curar. Él la denuncia para poder curarla, pero él está participando de ese mismo proceso. Y me llama muchísimo más la atención porque, para ponerlo en términos más actuales, cuando arrancó la pandemia, no, los psicólogos parecían sacerdotes predicando, vea, se vino la marea de depresión, de ansiedad, de crisis, nosotros tenemos las técnicas, los recursos. Venía, Enrique Eskenazi lo decía muy bonito, venía a mí aquellos sedientos de falta de sentido de vida. Venía a mí los neuróticos y perversos polimorfos que yo los curaré. Venía a mí quien tiene una crisis existencial. El psicólogo opera bajo esa lógica. Vení que yo te curo, vení que yo te ayudo, estás enfermo, vení yo exploro tu potencial humano, tienes crisis espiritual, vení apliquemos, peguemos un buen ayahuascazo, los ritos de ayahuasca para que te autoconozcas y hagas una cosa la otra. Hombre, eso es una cosa muy fatal, es decir, que si uno fuera a mirar, es decir, en la misma desmesura, el mismo desespero, y que si lo viéramos desde Gilman, es decir, la misma patologización que se ve dentro de la misma psicología, porque esa es una forma también, es muy fuerte también. Entonces, la psicología está, psicológicamente hablando, está igual de enferma, pero desde Gilman estaría, en este caso, bien si fuéramos a aludir a la patologización de tanto del individuo que dice curar. Exactamente, exactamente. Y es algo que Hillman precisamente nos pone a pensar. O sea, Hillman nos da las herramientas para que nosotros podamos pensar esta situación. ¿Cuántas de las ideas en psicología? Sí, mira, por ejemplo, Diana nos dice, incluso la creación de traumas por parte del terapeuta puede ser una forma de explotación, ¿no? Sí, claro. Esto lo vemos en terapia continuamente. O sea, No, no, voy a ponerlo en dos niveles, John. En un nivel, ¿sí? El terapeuta, digamos, el terapeuta que no ha atendido sus propios procesos patológicos, tiende, sabemos nosotros, a trabajarlos a través del paciente. Es decir, el paciente acaba trabajando los procesos patológicos del terapeuta los problemas que el terapeuta no ha atendido, los tiene que trabajar en algún momento, en algún lado, ¿no? Y regularmente los trabaja con el paciente, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, ese es un nivel, ¿no? O sea, el nivel en donde los terapeutas abusan, eh, eh, se aprovechan de la vulnerabilidad del paciente es algo de sobra conocido, ¿no? Pero también está el otro nivel, el nivel teórico, ¿sí? ¿Hasta qué punto la asunción mía, la asunción propia de una teoría, también constituye una violencia hacia la propia integridad del sujeto, ¿sí? El sujeto que está frente a mí, ajá, viene con un conjunto de problemas determinados y yo le ofrezco, lo que le ofrezco yo como terapeuta, no es ni salud, ni es, perdón,
ni es crecimiento. Lo que yo le ofrezco es un conjunto de teorías, ¿sí? A través de las cuales él puede entender esa situación. Y no se las enseño, obviamente. O sea, yo no estoy en el consultorio diciéndole, mira, este es el ánima. Lo que ves aquí es el ánima, lo que ves aquí es la sombra, ¿no? Sería muy bárbaro esa situación. Aunque por ahí conozco algunos terapeutas que hacen eso. Pero bueno, no se tendría que hacer. Pero sin embargo, implícitamente, yo, ¿sí? mm, pongo sobre el paciente esta misma teoría y poco a poco ¿cómo lo podremos decir? Convenciendo de que esa es la forma en que él tiene que observar la propia realidad, su propia realidad psíquica. Eso es también terrible, terrible, John. Es decir, es la eliminación de la otredad del sujeto. Ajá. El sujeto se vuelve homogéneo, el paciente se vuelve uno con mi propia teoría, porque yo como terapeuta también me volví uno y olvidé mi propia otredad, ¿sí? Mi propia independencia teórica, mi propia capacidad de poder asumir que el otro existe como tal, ¿sí? Y no es otra cosa sino su propia teoría desarrollándose a sí misma. La asunción de la autoridad, John, en este sentido, implica que yo pueda entender mi propio proceso teórico como una dinámica de ideas determinada, ¿sí? Particular, autónoma, que se va desarrollando en su propia necesidad y, por lo tanto, la del paciente también, ¿sí? Es muy diferente a la mía, es su propia teoría construyéndose. Es la propia, incluso el paciente es la propia teoría del alma en el paciente, ¿sí? Sí, No tu del alma propia del paciente, narrativa. exactamente, no del alma del paciente, porque el alma no pertenece al paciente ni a mí, sino el alma en el paciente, es decir, el alma manifestándose en el sujeto que está frente a mí, ¿sí? Y desarrollándose, y en sus propios términos, ¿sí? Tratar de entenderlo, tratar de asumir a ese sujeto que está frente a mí, es uno de los retos psicoterapéuticos más importantes, porque sin eso no se puede hacer psicoterapia, John. Si yo no asumo esa situación, si yo creo que mi teoría es, digamos, la teoría final con la cual yo debo abordar esa situación, entonces lo que estoy haciendo es cometiendo un acto de violencia frente al paciente. Y no solamente frente al paciente, sino frente a la propia teoría de la patología que se va desarrollando en el paciente. Por eso la idea de patologizar de Hillman es tremenda, John, es tremenda, porque o sea, más que presentarnos un mundo mórbido, oscuro, ¿sí? Que es real, o sea, que es real, que está ahí y que tenemos que asumirlo como tal. Ajá, es decir, no todo es bonito, no todo tiene que terminar en buenos Buenos términos. términos. La guerra, la destrucción, la destructividad completa del alma es una parte muy importante en cada uno de nosotros y en la relación que tenemos con la misma. No debemos olvidarla y no debe convertirse en un tabú, sino que debe de convertirse también en otro Dios, John, en otro Dios al que podamos nosotros rendirle pleitesía en algunos momentos determinados. ¿Sí? Hay que, hay que tener cuidado con esa situación. Ahora, cuando lo hacemos, en este punto, se me fue la idea. Agárrelo, agárrelo. Ahora, cuando podemos asumir que estas propias ideas, ¿sí? Perdón, que la patologización, por ejemplo, es parte del proceso de la individualidad, del proceso de la dinámica psíquica, entonces entendemos, ¿sí? O podemos estar abiertos al entendimiento de la imagen entendiéndose a sí misma, ¿sí? Esto es difícil, pero lo vamos a ver mucho en la próxima sesión de pláticas. En la próxima sección de plática, no, en el próximo autor, ya, ¿qué le vamos a dar ahí? Sí, eso es lo que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención. Y bueno, y verse algo muy particular, y es que en eso que vos estás diciendo, entonces el terapeuta intenta imponerle la narrativa de él al paciente, que el paciente vea a través de las ideas a través de las cuales él ve. O pasa algo muy particular. Hillman decía algo muy bonito en relación al proceso terapéutico, que realmente en el proceso terapéutico no se transfiere, no hay un flujo transferencial, que realmente cuando el paciente va a consulta es porque va en búsqueda de ideas para el alma.
pero en tanto entonces que si el buen terapeuta no se adhiere a la propia narrativa que en ese momento tiene el alma sobre ella misma y mirar qué se va, hablándolo alquímicamente, qué se va cosiendo ahí, va a ser prácticamente que el consultante, y si el terapeuta no se ha trabajado, vea, le dé sus ideas, le dé una ideología, le dé el maestro espiritual, le dé los cuentos de hadas, le dé los mitos, le dé una cosa, le dé la otra, con tal de que pueda tener unas ideas que son fijas, que ya son establecidas sin comprender cuál es la propia idea que en ese momento tiene el consultante, es decir, la propia idea que está atravesando el consultante. Es decir, o sea, si hace falta ideas, hay que mirar cómo está esa narrativa que en ese momento lo está atravesando en esa falta de ideas que en ese momento versa ahí. Pero es muy complicado porque entonces aquí vamos con la imaginación activa, vamos con los cuentos de hadas, vamos entonces con reconstruir, salva al niño interior, rompe el esquema maladaptativo temprano, un montón de configuraciones que no dejan constituir y dejar que esa narrativa siga su propio despliegue, es decir, que la imagen misma se vaya desplegando para ver realmente qué es eso que está narrando a ese individuo, más que encasillarlo, o que el terapeuta le tenga que dar sus ideas para que él vea, porque eso se busca mucho. Ahí es donde Google Bullcrane nos va a hablar un poco entonces de esta sombra del charlatán, que él la menciona ahí mucho, el charlatán, el que dice, el que yo sé, el que yo te curo, el que yo te ayudo, y los psicólogos, aunque los más serios que parezcan y los más científicos también caen en eso. Cuando él dice, científicamente yo tengo todo para darte, también está cayendo también en algo, en cierto discurso del charlatán. ¿Tú cómo lo sabes? ¿Tú cómo le puedes probar que eso que si le hiciste a este paciente que científicamente lo comprobaste, cómo va a funcionar en el otro? Lo mete en el hecho de Procusto. Si está muy largo, entonces le corta. Y si está muy, muy pequeño, le estira. Lo mismo va a pasar entonces con el método científico. Ah, está muy largo, listo. Entonces forcémoslo pues para que quepa ahí, para que usted lo meta en esa teoría, en esa técnica, para que usted mejore, y si está haciendo muy, entonces le cortamos y le damos menos. Entonces, fíjense que si nosotros obedeciéramos entonces a Hillman, habría que mirar cuál es esa, si nos comprometemos con la imagen que está atravesando el consultante, independientemente de cuánto método científico y usted eso tenga. Que uno no dice que eso no es necesario, porque, hombre, eso neurocientíficamente y en los procesos neurocognitivos eso ha mostrado grandes avances, pero psicológicamente, frente a la narrativa que le llega al consultante, es otro cuento muy diferente. Eso es un cuento muy diferente. Y esos que dicen ser científicos y que tienen todo para curar, pienso que son los que más uno tendría que dudar. Sí, hay un dogmatismo ahí implícito en esa situación y con lo que Sí. tenemos que tener cuidado. Como tú bien dices, John, miren, la psicología de James Hillman, la psicología tal como la plantea James Hillman en su texto, no se sobrepone, no se superpone a otras disciplinas ni a la ciencia misma. Es decir, es lo más conveniente que la propia ciencia siga teniendo su desarrollo. En su propio desarrollo va a encontrar la negación de sí misma, de su propia teoría. Por ejemplo, como Sergio nos pone el conductismo, fíjate, el conductismo es el paradigma, ¿sí? A través del cual nosotros podemos entender qué pasa cuando la psicología olvida sus propias bases teóricas, sus propias bases lógicas, podríamos decirlo así, en el sentido de Hillman, las bases imaginales, y se asume, ¿sí? Se achica a sí misma para poder ser científica. El conductismo, o sea, para poder, el conductismo, puesto que el propio objeto de la psicología no es algo, ¿sí? Asumible científicamente, tiene que cambiar completamente de objeto, ¿sí? Y meter al proceso anímico, al alma, ¿sí? Al alma como una generalidad, la tiene que meter en el concepto de conducta. Lo único observable es la conducta, ¿sí? ¿Y qué hay en la caja negra? Nada, ¿no?
O sea, no hay mente, no hay una conciencia, se pierden todos estos procesos que nosotros entendemos como parte de la vida psicológica y eh, encontramos o tenemos una psicología achicada, ¿sí? Una psicología comprimida en un concepto determinado que obviamente no puede conjuntar toda esta situación. ¿Sí? Por eso el conductismo tiene una base importante. ¿Sí? Y otra vez yo diría, otra vez repito esta situación, yo no diría, o sea, no hagan conductismo, no debería existir el conductismo. El conductismo está muy bien, ¿sí? La teoría cognitivo-conductual también. Hay un montón de teorías dentro de la psicología que tienen su propio desarrollo y tienen que continuar. Pero, sin embargo, esto que nos está diciendo Hillman es que como psicólogos, y sí pretendemos ser psicólogos, tenemos que tener una visión de la psicología en particular. La psicología viéndose a sí misma. ¿Sí? El proceso en el que la psicología vuelve constantemente a verse a sí misma una y otra vez, y con cada nueva imagen, y con cada nuevo Dios, y con cada nuevo proceso psicológico, con cada nueva patología, otra vez vuelve a construirse. La psicología, el alma no es una cosa, el alma es un proceso, el alma es una forma de ver la realidad. ¿Sigues ahí, John? Sí, hay algo. Sí, 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 sí. ¿Me escuchas ahí? Yo creo que Te sí. escucho, te Yo sí te escucho. veo bien ahí. Bueno, eh, a ver, sí, ya, sí, 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 sí. Hay algo que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención en eso que vos estás diciendo y es principalmente una de las invitaciones que nos hace Gilman. Yo lo veo así que, de cierta forma, la psicología actual, tal y como la conocemos en muchos de sus procesos y de la forma en que los ejecuta, se volvió la puta del capitalismo. Sirve en función del capitalismo, sirve en función de lo que está pasando dentro de las dinámicas capitalistas, sociológicas, culturales, políticas, económicas, se mueve en función de eso, es decir, la puta del capitalismo, yo hago lo que tú necesites. O sea, ellos semánticamente dicen, no, claro, nosotros estamos a favor del desarrollo, de la salud mental, sé bueno, pero sintácticamente lo rige otra lógica muy diferente que va más adherida a las propias políticas del capitalismo. Pero, si nosotros fuéramos a hacer psicología, nuestro compromiso como tal es el compromiso con la imagen, con el compromiso con el logos. Ese realmente es el trabajo que uno tiene como psicólogo si nos adherimos, es decir, si nos comprometemos realmente con lo que nos dice la profesión. Es que a mí me parecía algo terrible que yo le escuché decir a una psicóloga aquí en el pueblo que dejen le decía a un grupo de padres que dejen de comprar pantalones y que inviertan en su salud mental. Y yo, claro, para ella después comprar pantalones. Entonces, fíjate, o escucha uno este tipo de cosas, o también escucha uno, por ejemplo, a psicólogos que supuestamente cuando usted se levanta triste, deprimido, aburrido, es porque usted está teniendo una deficiencia en los neurotransmisores, en la serotonina, en la dopamina, en la oxitocina, en las endorfinas, y uno dice, ah, puta, y él cómo sabe eso, pues, o sea, vio el neurotransmisor que realmente operó, que realmente hizo, que realmente constituyó, que uno dice que eso tenga, pero hombre, hay que hacer el trabajo antes de entrar a determinar si es eso o no es eso. Entonces, ya vamos con ideas fijas, inmóviles y rígidas, y ya está incluso pensar de que las funciones cerebrales supuestamente siempre van a determinar lo que son nuestro estado de ánimo y eso. Pero fíjate, John, que ahorita que mencionas esa situación, o sea, nosotros, pues sí, digamos, hay una crítica amplia al causalismo eh, cerebralista, ¿no? En este sentido, pero es lo mismo yo cuando decimos que porque mi papá me pegó, ¿sí? Yo tengo estas deficiencias en la adultez. Es decir, cuando yo determino, por ejemplo, la constitución psíquica de mi actualidad en base únicamente, ¿sí? A las cuestiones traumáticas de mi propia infancia, tam- sucede la misma situación. O cuando, por ejemplo, yo digo, ¿sí? Mi constitución psicológica como tal está determinada por
por los astros, por ejemplo, Sí, ¿sí? sí, por los planetas que no rigen. Es otra forma de causalismo. Es Sí, se decir, me olvida que a mí me rige Venus en Marte con ascendente en Leo. Me había mira, olvidado. a mí se me hace muy interesante. De hecho, la astrología me parece de lo más interesante del Sí, mundo. Sin embargo, pero sin eso en em- su momento fue su verdad. pero sin Eso en su embargo, momento, sí, psicológicamente tendríamos nosotros que preguntarnos cuál es la validez de esa situación. O sea, el que haya una serie de neurotransmisores o estructuras neurofisiológicas determinadas que vayan diciéndome lo que es el propio psiquismo, ¿sí? Reduce al psiquismo a esas funciones, a esas estructuras. También el que yo diga que mi niñez, que lo que me pasó en mi infancia, ¿sí? Determina los procesos psicológicos que vivo en la adultez, reduce, ¿sí? Un elemento presente a una idea, ¿sí? Determinada de la infancia. Es sí. como cuando hablamos cuando leemos, por ejemplo, Recuerdos, Sueños y Pensamientos de Jung. En él, Jung claramente nos dice, ¿sí? Que eso no es lo que pasó. Eso es lo que él recuerda. Y muchos de sus recuerdos son reimaginaciones de lo que pasó. Y está bien, tendría que ser así porque, como dijo Hillman, la memoria fabula, ¿sí? O sea, la memoria construye Conspira. el recuerdo una y otra vez. Pero Sí, también reducir el propio psiquismo a las casas astrológicas que van determinando mi carta astral, por ejemplo, también es una forma de meter el proceso psicológico, ¿sí? a una estructura rígida y determinada, y con un montón de problemas. Por ahí hay una entrevista que le hacen a Enrique Eskenazi sobre astrología y filosofía, y él lo deja muy claro en esa situación. Es un saber que ya no puede aplicarse en este momento. sí, que él como lo mencionó en su momento, que en su momento la astrología eso fue una verdad psicológica en su tiempo fue una verdad, pero ya no lo es, ya no lo es, y eso es muy importante. Fíjate que en eso, al leer en relación a eso que vos estás diciendo del desarrollo, entonces que si mi papá y mi mamá me pegaron en esto, entonces yo tengo esta personalidad, soy agresivo. Arler desmintió esa connotación causalista cuando dijo, no es eso, es la ficción que construye el niño en relación a ese castigo, porque como él mencionaba, entonces, porque si a todos los que le han pegado, porque no son matones, porque no son malos, porque no son delincuentes, porque no son una cosa de la otra, es la ficción que el niño construye a partir de eso. Es decir, si lo fuéramos a hablar en términos arquetipales, ¿cuál es la imagen a través de la cual él quedó viendo esa situación? Es Exactamente. la imagen. Entonces, de entrar, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, que hay que mirar esa construcción que se hizo, hay más que decir, es que por esto es esto, y que los mismos psicólogos también caen en ese mismo reduccionismo todo el tiempo de defender. No, ojo, aquí estoy aclarando algo, yo no favorezco ni que le peguen a un niño ni nada de eso, yo en eso no me meto, yo en eso soy muy respetuoso, no estoy queriendo decir que peguen a los niños, aclaro eso, porque cada padre, cada familia cría a sus hijos con los pocos o con los muchos recursos psicológicos y existenciales que tienen, pero que todo el o sea, denunciando, pegue, no pegue por tal cosa, no pegue por tal cosa. Vos tenés un artículo muy interesante que escribiste sobre la niñez, mira, desde una perspectiva psicológica muy interesante, que hasta incluso muestra de cómo, de los maltratos y que vivía el niño y los sacrificios por allá en la época de los hebreos y todo eso, hasta lo que tenemos ahora. Y si no se, es más, y si no se da cuenta de cómo eso psicológicamente ha evolucionado, si el psicólogo no se da cuenta de eso, está mirando fuera el tiesto. Y eso ha tenido una gran evolución Alejo, muchísimo. O sea, cuando yo leí ese artículo, yo me quedé muy sorprendido porque me puse a pensar un montón de constituciones y de ideas de cómo se vivía la infancia o cómo era por allá anteriormente a lo que tenemos ahora. Y uno dice, uy, o sea, radical, o sea, las transformaciones que haciendo el alma sobre eso es impresionante. No se queda estática, no es estática o se va a quedar solamente fijas o se literaliza en una sola idea.
Exactamente. Pues mira, fíjate que, de hecho, estoy rehaciendo el artículo, pero pues la idea precisamente es esa, es tratar de entender, ¿sí? El maltrato infantil, ¿sí? No como solamente como una realidad en la que vivimos y que por la cual estamos determinados, sino verlo como una imagen en particular, como una idea que se va desarrollando en nuestra cultura pero que no solamente se desarrolla en nuestra cultura, sino que se ha desarrollado a través de la historia de la propia conciencia, ¿sí? Hasta qué punto la idea del niño, ¿sí? Es un proceso determinante de nuestra propia relación con la niñez y con nosotros mismos. Una imagen en sí. Es parte del análisis psicológico que yo creo que tendría que pasar, ¿sí? Si quieren, posteriormente se los comparto, se llama así precisamente el niño como herida, ¿sí? Lo hice hace más o menos como 2 años, pero se los comparto una vez que ya está en mi blog, está en el blog del mito de la realidad, ahí lo pueden encontrar, pero ya cuando esté listo nuevamente, se los vuelvo a compartir. Nos hace una pregunta, Lilia Chan, es una de nuestras, ¿cómo se llama? Espectadoras más fieles, que ha estado con nosotros desde el principio. Dice, pero finalmente, ¿a qué apunta el desarrollo del alma? Parece una tarea que nunca termina, y siendo así, Sí, ¿qué lugar debería tomar el individuo relacionado con el alma? Es una idea sí, interesantísima, es una interesantísimo. pregunta muy Mm. interesante, porque precisamente da pie al siguiente, al siguiente, a la siguiente plática, curso, lectura que vamos a dar, ¿sí? Porque precisamente, ¿a qué apunta el desarrollo del alma? Al desarrollo del alma misma, nada más, Mm. ¿sí? Sí, Es decir, el proceso del alma de hacerse a sí misma, ajá, en el valle de hacer alma, como decía, como aludía Hillman, es un proceso continuo de la propia mm. alma, ¿sí? De la propia alma tal como la hemos definido con Hillman, ¿sí? Como la visión anímica de la realidad. No hay un desarrollo, digamos, determinado, perdón, hacia un lugar determinado. En cada momento ella se va haciendo a sí misma. En cada lugar y en cada proceso histórico se va construyendo a sí misma. Y explora con cada teoría, con cada autor, explora con cada proceso histórico determinado, se explora una parte de sí misma que no había explorado. Y a través de eso ella va reflexionando sobre sí. Ujú. Esta situación es una Mm. reflexión constante del alma sobre sí misma, a través en ocasiones de nosotros, ¿sí? No siempre a través de nosotros, pero en ocasiones lo hace a través de nosotros. Por eso, cuando preguntas, parece una tarea que nunca termina, y siendo así, ¿qué lugar debería tomar el individuo relacionándose con el alma, relacionado con el alma? Sí, sí. En términos sencillos, es cierto, nunca termina, nunca va a terminar, o por lo menos no lo veremos nosotros terminar. ¿Y cuál es el papel que nos toca a nosotros? Cuidarlo, ¿sí? Estar atentos a este proceso. Sí, Como psicólogos nuestra labor es un estudio cuidadoso, reflexivo de este mismo proceso que se va desarrollando como alma. Ajá. Y como personas, la exigencia, ¿sí? La exigencia que podríamos hacernos si tuviéramos un papel determinante ahí sería estar a la altura de ese mismo proceso, sí, ¿sí? sí, No es caquearnos como dicen algunos, o sea, no echarnos para atrás, sino frente a esta situación apabullante, frente a este proceso que nos abruma, eh, estar a la altura, verlo de frente y no voltear la mirada. Ujú. sí, estoy de acuerdo con eso porque ante lo que plantea un poco Lilia de cuál es la posición que toma, que debería tomar el Dios respecto al alma, a mí me gusta, Nietzsche tiene tres formas de pensar eso. Existen los nihilistas, los pasivos, los reactivos y el nihilista radical.
Entonces el pasivo es aquel que niega entonces la realidad que le toca enfrentar y es un pesimista y piensa que todo vale y que todo se puede hacer, etcétera, etcétera. Está el nihilista reactivo que ahí caben los psicólogos en la gran mayoría cuando dicen hay que cambiar los valores morales que tenemos, hay que cambiar lo relaciona a la salud mental, hay que cambiar tal y tal cosa. O sea, el psicólogo cabe dentro de un nihilista reactivo todo el tiempo, porque él es un sacerdote camuflado. Entonces, el nihilista radical, Lilia, por decirlo de alguna forma, es el que se compromete con el momento histórico que le toca vivir, es decir, con el momento histórico en el cual el alma se encuentra. Eso es lo que puede ser, no obtiene otra cosa. Y claro, y como estaba mencionando Ale, como es un proceso que es tan apabullante, tan avallazador, que entonces están, entonces los dos primeros nihilistas se asustan y entonces todo se puede, todo está permitido y el otro hay que construir una nueva moral y una forma de ser. Y si el alma en tanto en sí misma está en un proceso de decadencia, de construcción, hay que es estar con ella en ese proceso y acompañar hasta donde nos lleve, hasta que vuelva otra vez en sí misma a iniciarse otra vez, a seguir otra vez con su marcha, con su propio proceso. No queda más otra, como nos diría Gilman, acompañar hasta que el alma ella misma se individue. Ahí, ese sería el compromiso del nihilista radical, pero los otros dos, el psicólogo generalmente es un nihilista reactivo, moralista, enjuiciador, cuestionador, que todo hay que mejorarlo, que hay que cambiar morales, ofrece formas de cómo ver la realidad, ofrece sentido de vida, ofrece calidad de vida, ofrece un montón de cosas. Exactamente, así es. Así es. Entonces, tenemos, yo cerraría con esta situación, John. Sería importante que recordáramos que nosotros no somos curadores, no somos sanadores del alma, Ni somos simples, mejoradores. ni mejoradores, somos cuidadores, ¿sí? Y un cuidador, en este sentido, cuando cuidamos a estos dioses, desde el punto de vista de Gilman, no les indicamos hacia dónde tienen que ir. Nosotros aprendemos de ellos. Aprendemos hacia dónde tenemos que ir nosotros, ¿sí? En la medida en que estamos a la altura de ellos mismos. John, yo creo que con esto podemos cerrar. A mí me gustaría cerrar esta parte de Hillman, John, leyendo el último párrafo de su obra, ¿sí? Se llama Salida en procesión. Y con esto termina James Hillman reimaginar la psicología. Aunque este trabajo puede servir de base para valiosas intuiciones, estas no deben tomarse como fundamentos para una teoría sistemática, ni siquiera como prolegómenos de una futura psicología arquetípica. Hacer alma necesita recipientes ideacionales, adecuados tanto como necesita desprenderse de ellos. En este sentido, todo lo escrito en las páginas precedentes es una confesión apasionada y convencida, que ha de ser defendida como dogma de fe y al mismo tiempo negada, rota y dejada atrás. Qué importante es eso, ¿no? Puesto que no se aferra a nada, nada retiene al proceso continuo de hacer alma, que ahora, como una larga procesión del renacimiento, se aleja de nosotros hacia la memoria, abandona la escena y se pierde de vista. Se marchan todos, incluso el bricoleur, el pícaro errante que recopilaron el trabajo y marcaron su rumbo. Se va Mersenne con su túnica de monje. Lu y Hegel nos abandonan los cartesianos y los negadores trascendentes de la patología, y el ego heroico que ha tenido que soportar la peor parte. Ahora el ánima, envuelta en sus maravillosos velos, emprende el camino al sur sonriendo. Se alejan Freud y Jung, juntos, psicologizados, hasta perderse en la distancia. Y las frases latinas, y los personajes míticos de Grecia, las palabras griegas y las frases latinas, las autoridades en las notas, los enemigos literalistas y su cohorte de falacias. Y cuando la última imagen se desvanece, cuando todos los íconos se han ido, el alma comienza de nuevo a poblar los espacios en calma, con personajes y fantasías nacidos del corazón imaginativo. Y bueno, John, con esto terminamos este libro que fue realmente edificante. Para leerlo nuevamente, John, aprendí un montón de cosas nuevas en esta lectura del libro.
Es un libro que yo creo que es un libro infinito, ¿no? Es un libro que del que no podemos dejar de aprender, ¿sí? Pero precisamente en esta situación, ¿sí? Tenemos que recordar y recordarle al público que este análisis de reimaginar la psicología tiene también un objetivo, ¿sí? Tenía un objetivo en principio, y era precisamente entrar al trabajo de otro psicólogo que retoma las ideas junguianas y retoma las ideas de Hillman, las ideas arquetipales, y las vuelve de cabeza. Pero, digamos, encuentra en ellas una forma de pensar nueva, una forma de construir una psicología incluso más radical que James Hillman construyó. O sea, la psicología de James Hillman es totalmente una revolución, pero la siguiente psicología, la que vamos a revisar nosotros, es un paso adelante en este proceso. Sí, Es como dirían, sí, es un pensador profundo, un pensador difícil, ¿sí? Un pensador complejo, y sobre todo un pensador apasionante, pero verdaderamente apasionante, sí, ¿sí? El próximo autor que vamos a revisar nosotros es, por supuesto, ustedes ya lo sabrán, porque lo hemos revisado indirectamente un montón de veces sí, nosotros sí. aquí, Wolfgang Jägerich, ¿sí? Vamos a platicar acerca de Wolfgang Jägerich. Fíjate, John, la próxima serie de pláticas ya no van a estar dirigidas hacia un solo libro en particular. Vamos a ir leyendo directamente la obra de Wolfgang Jägerich y vamos a intentar entender, ¿sí? A través de la lectura y los comentarios que hagamos sobre la misma. Y si ustedes gustan acompañarnos, las preguntas que ustedes tengan sobre las mismas en el espacio en el que estamos, vamos a tratar de entender qué nos está diciendo y hacia dónde nos está llevando con su propia forma de entender la psicología. Yo propongo esta situación, John, porque Hillman es un autor, como ya lo dije, complejo. Es un autor complicado para el cual hay que tener cierto talante para poder leerlo. Es decir, no se puede leer de primera. No es como a lo mejor, es complejo, Jung es difícil, por ejemplo, pero un psicólogo principiante puede empezar a leerlo y puede empezar a sumergirse en esta situación. Con Giger, que es un poco más difícil, ¿sí? Necesitamos una forma muy sutil, muy precisa de pensar. El pensamiento de Hillman, a pesar de que es clarísimo, es muy claro, es muy riguroso. Y esta rigurosidad es algo que a mí en lo particular me da, me emociona mucho y me hace sentir mucho interés por la misma, porque precisamente no hay, como en Hillman en algunas ocasiones, no hay un embellecimiento de las palabras o una búsqueda de la retórica para poder convencer. Es simplemente la presentación argumentativa clara, lógica, ¿sí? De una teoría que nos habla acerca del alma en particular. ¿Sí, John? ¿Cómo ves? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo en relación a lo que vos estás diciendo de Gigerich, porque yo inicialmente di muchos tumbos con su pensamiento y Gigerich, mencionando un poco a Nietzsche, Gigerich es dinamita, dinamita en tanto que niega el pensamiento de los otros, pero al mismo tiempo que niega el pensamiento de Jung y Hillman, lo reafirma y lo potencia y lo lleva a otro nivel. Eso es lo apasionante que tiene Gigerich. Y Gigerich no es un pensador que se pueda leer rápido. Ah, sí, 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 no. A leerlo rápido, como por ejemplo, se van a leer, por ejemplo, Recuerdos, Sueños y Pensamientos y otros libros de Jung que son más digeribles. No, a Gigerich es un pensador que hay que leerlo con tiempo, con paciencia, y es porque es un pensador que exige, digamos, ese compromiso también, porque no está hablando cualquier estupidez. Y en relación a lo que vos estás diciendo de Jung, porque la misma María Luisa Bonfrán decía algo muy cierto en su libro Introducción a la Alquimia, que la mayoría, cuando Jung, porque Jung tuvo su obra máxima y su obra cumbre es Misterio Conducción, y es todo su trabajo alquímico, que es el más rico, que es el más maduro,
que varios de los discípulos de Jung renegaron de esa madurez psicológica que alcanzó Jung, que se quedaron solamente con sus trabajos analizando mitos, cuentos de hadas, y se quedaron en complejos, en arquetipos, en mitología, en tipos psicológicos y ya. Pero la obra de Jung, que exige más compromiso y más dedicación, no le fueron capaces de entrar. Y bueno, yo pienso que lo mismo también pasa un poco con Hillman también en su momento, porque ya él de entra le da un vuelco a la psicología junguiana y nos pone desde otro lugar que si vamos con los presupuestos junguianos de antemano o con ideas ya prefabricadas o fijas, va a ser muy difícil entrarle porque entonces no vamos a estar abiertos a la riqueza que plantea el pensamiento de Hillman en su momento. Y lo mismo pasa con el pensamiento de Gigerich. Si vamos con Gigerich ya sabiendo, por ejemplo, todo lo que dijo Juno, lo que dijo Hillman, o con un montón de autores en la cabeza de antemano, Husserl, Marle Merleau-Ponty o Harman, todos estos pensadores, si ya vamos con todos esos pensadores, no vamos entonces a estar abiertos realmente a lo que plantea el pensamiento de Wolfgang Gigerich y va a pasar como muchos lo llaman, que es la farsa hegeliana 2.0, que es esencialista, que es idealista, que es una cosa, que es kleniano, como por ahí hemos visto en un artículo que escribieron la psicología kleniana de la obra de Wolfgang Gigerich, pero solamente son críticas desde afuera, desde lo externo, no más hacia un prejuicio, hacia una obra que es muy, muy potente y muy rica, que si uno la sabe, entre comillas, agarrar, porque tampoco es una obra que se deja agarrar fácil, el trabajo ahí en tanto al entendimiento se vuelve muy, muy, muy prometedor. Así es, John. Mira, vamos a empezar a leer. Nos pregunta Jonathan Moreno, ¿qué podría comenzar a leer de Gigerik? La verdad es que es una pregunta difícil porque no hay un por dónde comenzar. Su obra es vasta y rica. Y el problema también, el otro problema es que en español su obra está limitada, es decir, no hay traducciones oficiales al español. Sí, las únicas traducciones que existen son las que nos ha brindado Enrique Eskenazi y que ha continuado de manera admirable Alevica con su página, ¿sí? En alevica.blogspot.com. Ahí podemos encontrar muchas traducciones de la obra, de artículos de Gigerik. Yo mismo he colaborado para traducir varios de sus artículos. Joan Martínez también ha estado ahí en ese proceso y otros tantos que estamos interesados en el pensamiento de Joseph Gigerik. Villa. Joseph Vila, por ejemplo, y otros tantos. Entonces, mira, en la próxima plática, el libro que vamos a empezar a leer es precisamente este, ¿sí? La vida lógica del alma, The Soul's Logical Life, de Wolfgang Gigerich. Es un libro, yo creo que es introductorio hasta cierto punto, nos da su visión acerca de lo que es la psicología junguiana, la relación de su propia psicología con la psicología junguiana y la psicología de Hillman, y nos da retazos acerca de cómo podemos entender un proceso, digamos, diferente de la propia psicología. De hecho, el subtítulo de este libro se llama Hacia una noción rigurosa de psicología. Uh-huh. Y es un libro que solamente se consigue en inglés. Su obra no está traducida al español, como les comentaba. Entonces, ahí está la otra situación. Yo voy a ir leyendo esta obra. No la voy a leer en inglés, obviamente, porque voy a ir traduciéndola. La vamos leyendo juntos en este sentido. Ahora, a lo mejor no soy el mejor traductor en este sentido, porque traducir es una labor ardua, una labor difícil, pero vamos tratando de entenderla juntos en este punto. ¿Sí? Realmente mi conocimiento de inglés es hasta cierto punto limitado, pero algo puedo leer de esta situación. Y lo que no, pues lo vamos recuperando de las traducciones que ya hemos hecho en este punto. Pero me parece importante empezar con esta obra y sobre todo con el primer capítulo que vamos a revisar que se llama No Admission. Sí, o sea, no hay admisión, la entrada en la psicología y el estilo del discurso psicológico, precisamente por eso, porque nos da una apertura, nos presenta cuál es, ¿sí?, el estilo
del discurso psicológico tal como lo manifiesta Gay, tal como él nos lo propone. Ujú. Si me permites, yo me gustaría leerles rápido el prefacio, ¿sí? El prefacio, porque hay una imagen ahí muy particular y que nos va a ayudar a poder entender mucho mejor esta obra y por dónde va a ir la temática de las lecturas que vamos a hacer. Ujú. El prefacio empieza diciendo, hay una saga de la antigua Islandia, perdón, sobre un joven que se quedaba en casa. Su madre no pudo soportar esto y trató de despertarlo con comentarios mordaces. Finalmente tuvo éxito. El joven se levantó de detrás de la estufa donde había estado sentado y tomando su lanza salió de su casa. Afuera, arrojó la lanza tan lejos como pudo y luego corrió hacia el lugar donde había aterrizado para recuperarla. En ese nuevo punto, volvió a arrojar la lanza lo más adelante posible y luego la siguió y así sucesivamente. De esta manera, con estas proyecciones literales con las que luego tuvo que ponerse al día, se abrió camino desde la comodidad del hogar hacia el mundo exterior. Es importante entonces que tengamos esa imagen presente del joven lanzando su lanza como proyecciones literales y siguiendo el camino de la misma lanza. Ujú. Es importante porque es el camino del psicólogo. El joven es el psicólogo. Es el psicólogo que sigue estas mismas proyecciones y trata de alcanzarlas. Porque al final la lanza no es solamente la lanza, ¿sí? La lanza es algo más, es el propio lanzamiento del sujeto hacia la idea que está ahí guiándolo, ¿sí? A la propia idea de sí mismo. Sí, Al escribir sí, el presente, sí, adelante. y que tampoco sabe hacia dónde lo va a llevar. O sea, en tanto que la lanza sale así, es entregarse a ella, pero sin saber hacia dónde lo va a llevar, cuál va a ser el camino. No se sabe, solamente es en tanto que se entrega a ese proceso, en tanto que se entrega ahí a esa lanza, se va a ir dando cuenta de lo que puede pasar, pero de antemano no lo sabe. Solo sabe que la lanza salió y que va atrás de ella, pero no sabe qué va a encontrar. Una característica básica del psicólogo es que no sabe qué va a encontrar, ¿sí? Hmm. Si el psicólogo ya sabe qué va a encontrar, entonces ya ha sobrepuesto su teoría sobre aquello que quiere Mm, encontrar. sí, sí, Al escribir el presente libro, sigo el procedimiento de este joven. Este libro tiene un doble objetivo. Intenta preparar el camino para una noción rigurosa de psicología y al mismo tiempo defiende la idea, quizás sorprendente, de que la vida del alma es en el fondo vida lógica. Una idea interesante, ¿eh? Como puede indicar la estrecha relación de noción y lógica, lo que parecen ser dos propósitos separados son en realidad solo dos lados de un único objetivo. En este siglo, la psique se ha entendido sobre todo como libido sexual, como deseo, emoción, sentimiento. También ha existido la idea de que el alma es imagen. La tesis que aquí se propone, eh, perdón, es que el alma es en el fondo vida o pensamiento lógico. Está inmediatamente expuesta a todo tipo de malos entendidos y prejuicios en tono sentimental. El propósito de este libro es dilucidar cómo debe entenderse esta tesis. Ojalá sea suficiente en este punto, en este prefacio, para dar al lector la pista probablemente desconcertante de que es la tesis del alma como vida lógica la que por fin puede redimir la promesa de la psicología alquímica y hacer justicia a lo dionisíaco como concepto psicológico. ¿Sí? No lo dionisíaco como imagen, lo dionisíaco mm, como concepto psicológico. Eh, Nuestro tiempo en la historia y los increíbles problemas que enfrentamos son tales que no podemos permitirnos el lujo de no avanzar hacia la percepción de que la naturaleza más íntima del alma es lógica, es decir, es pensamiento, y no avanzar hacia una noción rigurosa de psicología. Como Carl Gustav Jung dijo, el problema real será de ahora en adelante y hasta un futuro oscuro, uno psicológico. Una afirmación que solo tiene sentido si se comprende que la psicología es una disciplina del pensamiento propiamente dicha. Y si se supera la ilusión de que su tema real debería no ser más que lo que está pasando dentro de las personas. Al abrir un camino para la realización de este doble proyecto, lanzo mi lanza muy lejos de donde estoy.
Hago afirmaciones valientemente y establezco estándares sin preocuparme por el momento de si puedo igualarlos yo mismo o si alguna vez podré hacerlo. Si la psicología va a dejar los acogedores confines de su hogar actual y trasladarse y llegar al mundo real del alma, probablemente no haya otro camino, eh, otra manera de trabajar con tales proyecciones literales. Pero como mostré en un artículo hace años, existen proyecciones con el propósito de correr o saltar tras ellas para alcanzarlas. Así como cuando se construye una casa, el plano es lo primero. Aquí la proyección es lo primero. Es solo la primera mitad de todo el proyecto. Y este libro no debe ser más que esta primera mitad. Solo entonces surge la pregunta de si yo, o cualquier lector, es capaz de dominar la segunda mitad también, respaldando la proyección y llenándola de vida real. La respuesta a esta pregunta queda fuera del alcance de este libro. De la naturaleza de mi proyecto se desprende que a veces tengo que lanzar críticas severas a la dirección de la psicología actual, para alejar la psicología de la que se queda para alejar a la psicología de aquella que se queda en casa del hogar, en el que parece haber echado raíces. Tiene que enfrentarse implacablemente a sus defectos. Pero le ruego al lector que tome nota de que mis cargos no tienen la forma de todos los psicólogos hacen esto o aquello. No me refiero a psicólogos individuales, ni a todos colectivamente. Estoy exponiendo y discutiendo un tipo de psicología pobre o falsa, para poder desarrollar la noción de un tipo de psicología mejor. Toda crítica, por tanto, se dirige a nivel teórico, no personal, contra ciertas concepciones y formas generales de ver las cosas, o contra las que podríamos llamar un tipo ideal, en el sentido de Max Weber, de mala psicología. La pregunta de quién, de hecho, piensa de esta manera, o cuántos lo hacen, no tiene ningún interés aquí. E incluso, cuando cito nombres específicos de autores psicológicos, estos se utilizan solo a modo de ejemplo concreto para un cierto tipo de pensamiento y para ayudar a la psicología a recuperarse al alejarse de este tipo de pensamiento inadecuado. No son en sí mismo un objetivo. Con declaraciones sobre los psicólogos o los junguianos, etcétera, por supuesto, no pretendo saber lo que cada miembro del grupo respectivo piensa o hace. Esta forma de oración trata sobre tendencias generales que de hecho se pueden observar, pero cualquier psicólogo, cualquier lector, debe decidir por sí mismo si y posiblemente cómo participa o no en esta tendencia. Eh, para el joven de la saga, las cosas fueron sencillas. Él era el que se quedaba en casa y tenía que mudarse al mundo. El punto de partida y la meta, el hogar y el mundo eran opuestos, inequívocos. La psicología se encuentra en una situación mucho más complicada. Sin duda también llamé a la psicología un medio que se queda en casa. Pero es una estancia en casa precisamente porque no ha vuelto a casa a sí misma. Prefiere permanecer en el exilio, sintiéndose realmente como en casa, en la misma alienación de sí misma. Sin embargo, esto no significa que su tarea sea simplemente un movimiento en la dirección opuesta, desde el mundo que hay afuera hasta su hogar. La psicología es esa extraña disciplina que, como ama de casa que es, tiene que salir al mundo y entrar en contacto con la realidad de la vida, pero para quien la misma mudanza, perdón, tiene que tomar la forma de una interiorización incondicional en sí misma, y para quien esta interiorización debe suponer un total mudarse a la realidad de la vida y no ser simplemente un retiro a una interioridad literal. La psicología tiene que vivir con y dentro de estas contradicciones. Son tanto su difícil situación como su distinción, y será tarea del siguiente discurso encontrar un camino hacia ellos. Uh-huh. Más adelante explica lo que va a tratar en cada uno de los capítulos, pero bueno, nosotros solamente nos vamos a adentrar en el primero que se llama No Admission. Pues bueno, esa va a ser la naturaleza de esto. Vamos a ir leyendo, John, y vamos a ir comentando sobre este libro. Es un libro muy profundo, es un libro muy importante. A mí me parece incluso tan relevante como reimaginar la psicología e incluso más. Y sobre ello vamos a ir pensando. Uh-huh. Comenzamos estas pláticas que son
una forma también de dar un curso sobre Wolfgang Jägerich. La comenzamos la próxima semana a esta misma hora, ¿sí? A la hora que comenzamos a las 9 de la noche. Esperamos ya puntualizar esta situación y comenzar a las 9 en punto. Eh, y la duración va a ser más o menos la misma que han tenido las últimas pláticas, 1 hora 20, 1 hora 30 minutos a lo máximo. ¿Sí? El fin es que podamos revisar todos los conceptos o la mayor parte de los conceptos de la obra de Hegel y a través de la lectura de su obra poder ofrecer un entendimiento claro y preciso de los mismos, que son muy complejos. En ese sentido, es un reto para nosotros, obviamente, ¿sí? Para mí va a ser un reto la lectura, Sí. principalmente, y en segundo, el pensar para nosotros, para Johnny y para Sí. mí va a ser un reto el pensar sobre esta situación, pero bueno, acompañado de sus propias discusiones, de sus propios comentarios, esperemos que vayamos armando, formando una propia, una comprensión de estos textos benéfica para ustedes y benéfica para nosotros también, porque bueno, también lo hacemos, o sea, sé que John está en este proceso también porque le interesa y porque le parece muy importante el pensamiento de Jerry y está en el proceso de entenderlo. Yo también, yo también lo hago en ese sentido porque me parece el pensamiento psicológico más avanzado en este momento, el más complejo y el más provechoso para poder construir una psicología diferente, ¿sí? Una psicología que esté construida sobre precisamente el respeto por el logos de la psique. Entonces, bueno, ah, Sí, no, que te iba a mencionar un poco eso que vos estás diciendo, y sí, y uno de lo que más me ha encantado de la obra de Gigeris es que vuelve la psicología a ella misma, es decir, vuelve y la encamina a la propia noción del alma, realmente a lo que como tal dio surgimiento a la connotación de la palabra psicología, el logos del alma, el entendimiento del alma, la razón del alma, no la razón del individuo, el entendimiento del individuo, ni las preocupaciones del individuo, ni las emociones del individuo, sino la propia noción y la propia lógica del alma. Fíjate que cuando estás leyendo el prefacio te estaba prestando mucha atención porque era más o menos de algo de lo que estábamos hablando ahora. Cuando nosotros estamos hablando ahora no estamos hablando en términos ni reduccionistas, sino hablando, haciendo una denuncia de lo que se vive en la psicología actualmente, de las distorsiones, de esa parte, como diría hablándolo junguianamente, esa parte sombría que los psicólogos aún no enfrentan y que Gigerich cuando lanza esa, por decirlo, cuando pone esta metáfora de la lanza, es decir, voy hacia lo que no sé con qué me voy a encontrar, pero mi trabajo como tal es poder pensar, poder reflexionar, e ir mirando qué es lo que está ocurriendo en ese proceso, pero que ni siquiera lo puedo saber, porque realmente para yo saber del alma es un proceso que es post facto, que no es a priori, sino a posteriori. Entonces, eso me llamó mucho la atención, esta connotación, ese prefacio que estabas comentando ahí, porque ya nos da como el puntapié hacia qué vamos a enfrentar un poco, es decir, a qué texto o a qué, posiblemente una de las ideas que de pronto tiene Gigerich en relación a lo que es la vida lógica del alma, una noción rigurosa de la psicología, que es intentar pensar psicológicamente, no en términos humanos, demasiado humanos, no en términos de otras personas, sino psicológicamente. Y que como vos estabas mencionando, ahí nos vamos a dar un poco cuenta también en el texto de cómo él niega unas ideas de Jung, pero aquí no es que las niega en sentido negativo, sino que las niega lógicamente y al negarlas las afirma porque las lleva a otro nivel de comprensión, las lleva a un nivel de mayor abstracción, despliega toda la noción lógica de estas ideas, tanto de las de Jung como las de Hinman. Pero para poder llegar a ese entendimiento de su psicología, tuvo que hacer ese trabajo de negación, pero al mismo tiempo que las negaba, las reafirma también en su propio despliegue. Y eso es lo fascinante, eso es lo fascinante. perfecto. Bueno, pues esta va a ser la dinámica, va a ser muy parecida a la que hicimos con James Hillman, pero pues obviamente vamos a centrarnos en el texto en particular, porque bueno, como bien dice John, estos conceptos bajo los cuales habla Giegerich hay que entenderlos primero.
Sí, hay que saber de dónde vienen y hacia dónde nos llevan como pensadores psicológicos. Bueno, yo solamente me queda hablarles acerca de la cuestión del Patreon, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, estuvimos haciendo durante 7 meses este proceso de revisar la obra de Hillman de manera totalmente gratuita. En esta ocasión, sí, yo no quise reducir la lectura de la obra de Gigerik a un curso en particular, porque yo pienso que el curso abarca muy pocas personas, abarca a muy pocos escuchas, y a mí me gustaría difundirlo en este caso más. Lo que yo he pensado en esta situación es pedirles su apoyo para los que deseen hacerlo, obviamente, en la página de Patreon. Patreon es una página de crowdfunding en donde nosotros podemos donar a un proyecto particular una cierta cantidad de dinero mensual. ¿Sí? Lo que nosotros, perdón, lo que he pensado en esta situación son tres niveles de donación. Un nivel de $5 al mes, un nivel de $15 al mes y un nivel de $25 al mes. Cada uno de esos niveles tiene diferentes, eh, ¿cómo se llama? Beneficios, ¿no? El nivel de $5 al mes es simplemente un apoyo general que ustedes nos dan, con el cual nosotros podemos en algún momento mejorar los medios técnicos o continuar este mismo proceso. Y y eh, lo hacen en este sentido porque digamos, les parece útil el curso que vamos a dar. El siguiente nivel, ¿sí? Es un nivel de $15, en donde lo que se ofrece es un acceso exclusivo al canal de YouTube, en donde los videos van a estar alojados y un acceso a los audios para que los puedan escuchar en cualquier momento, bajo la consigna de que obviamente esta vez y en esta ocasión, y precisamente por estos niveles, los videos solamente van a estar habilitados en Facebook durante unas 12 horas y se van a borrar, ¿sí? Posteriormente se van a pasar a esta página de YouTube y van a ser accesibles ahí para los que accedan a este nivel. Y en el último nivel, ¿sí? En el último nivel, que constituye una inversión de $25 al mes, ustedes podrán no solamente tener acceso a esto, sino también preguntarme en este caso a mí, sobre alguna duda, alguna pregunta, y yo los asesoraré con todo gusto sobre esta situación. Yo he estudiado durante mucho tiempo a Giger y podría decir que soy una de las pocas personas que conozco que manejan el tema, Sí. por lo menos en mi país, ¿no? En mi país, si de por sí no se conoce a Jung, Aguirre es desconocido, ¿no? En España, por ejemplo, pues tenemos a Levic, a Luis Orozco, No, perdón, Colombia, Luis Orozco. sí, perdón, en Colombia está Luis A Orozco, Joan Martínez en John España. Martínez en España, y en Colombia, pues aquí tenemos a John y a Luis Orozco, y en Brasil, por ejemplo, hay otros tantos, ¿no? André Marcos Dantas, por Quintáez, ejemplo, Marcus Quintaes, son otros tantos. Marco Pero Eleno Barreto. también Barreto, pocas personas realmente están involucradas en esta situación. Y en esta situación, mm, eh, si ustedes lo desean y si ustedes entran a ese nivel, se les puede asesorar de manera particular. Y además, fíjense, mucha de la estructura de este curso va a tener la idea del hombre lanzando de este joven lanzando la lanza hacia un lugar determinado. Una vez que terminemos este capítulo, obviamente van a surgir un montón de conceptos que no vamos a entender de buenas a primeras. Entonces, van a poder, en el último nivel, ¿sí? Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿con qué, con qué concepto seguimos? ¿Sí? Es decir, no hay una linealidad en las lecturas. Las lecturas van a ir determinadas por los conceptos que se vayan presentando y por la decisión que tomemos juntos acerca de hacia dónde van. Bueno, obviamente el concepto va a estar acompañado de una lectura en particular que yo escogeré para poder determinar ese concepto y entenderlo mucho mejor. Entonces, bueno, ese es el comercial, ese es el comercial
este nuevo curso, John, acerca de Jägerich, que a mí me parece muy interesante. De hecho, me parece muy económico en el sentido de que es realmente un apoyo simbólico, ¿sí? No pretendo en esta situación que el proyecto se haga rico, o sea, que tengamos mucho de dónde dejemos de trabajar o algo así, Sí, sino más bien sí. lo que se pretende es tener un extra, tener un apoyo en esta situación. John tiene su propio trabajo, yo tengo mi propio trabajo también, y no es como algo prioritario, pero sería importante si ustedes quieren apoyar en esta situación, estaríamos muy agradecidos. Bueno, pues en general esa es la dinámica, ¿sí? Más tarde, yo creo que mañana les voy a poner la publicidad, la última publicidad de la plática y el link a la página de Patreon por si ustedes quieren y gustan apoyarnos en nuestro proyecto. No hay una fecha determinada de término, ¿sí? Es decir, no va a terminar de aquí a 6 meses o de aquí a un año. No sabemos, todo depende también de la dinámica, depende de el apoyo también. Y y si se junta esto, yo creo que igual y puede ser un proyecto que nos dé para mucho, mucho tiempo. ¿Sí? A mí me parecería riquísimo explorar y tratar y leer la obra de Jägerich durante todo este tiempo. ¿Cómo ves, John? Bueno, no, excelente. Entonces, ahí más adelantico, entonces les vamos a colocar entonces la publicidad de Patrona ahí en la página también del Instituto de Leucis. Bien, muy importante. Yo les recuerdo también a todas las personas que nos están viendo que ya empezamos la especialización en psicoterapia de orientación junguiana. Empezamos la semana pasada. Si hay personas que todavía están interesadas, nos pueden escribir por interno, que con mucho gusto le vamos a estar respondiendo. Recuerden entonces que los días sábados iniciamos una serie de webinars con diferentes miembros del Instituto Lewis. Va a estar Diana Arias, Ada Jimena Marcos, va a estar también Roberto Beco, va a estar también, ay, no me acuerdo de las otras muchachas, pero bueno, van a haber varias. Entonces, la invitación también es entonces a que nos sigan ahí en el instituto y bueno, y que constantemente estamos también posteando también algunas clases, algunas ideas también en relación que nos han llamado mucho la atención. Entonces, ahí está pues entonces la invitación entonces para que se inscriban tanto entonces en la formación si todavía están interesados y para que nos sigan en este nuevo proyecto que vamos a emprender con la obra de Wolfgang Gigeris, que realmente si uno le entra a profundidad es un pensador muy potente, muy fuerte que da luces para pensar psicológicamente y ver desde otro lugar. Muchísimas gracias, que tengan buena noche. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.